Para iniciar, quiero que me acompañe al Salmo 83. Hoy quiero hablar de un poco de lo que está pasando en Israel, con Palestina, y que podamos como entenderlo, para saber cómo orar, saber qué es lo que está pasando. Tal vez no quiero ver, o sea, no quiero mostrarles imágenes de lo que está pasando, porque pues creo que todos hemos visto en noticias y son hasta muy fuertes. No quiero decirles lo mismo que están diciendo en noticias, sino quiero decirles lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la Biblia acerca de esto. No lo han dicho en noticias, entonces va a ser bueno que lo entendamos. El Salmo 183 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Versículo 5: porque se confabulan de un corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y de los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el sirio se ha juntado contra ellos, sirven de brazos a los hijos de Lot, Selat. Hazles como a Madián, como a Siria, como a Javín, como al arroyo de Sison, que perecieron en Edor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon sus capitanes como Ored y a Seb, como a Seba, como a como a Salmuná, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Entonces leo este Salmo 83, es un salmo que he escuchado mucho en este tiempo con lo que está pasando, y en el versículo 4, cuando dice: han dicho, venid y destruyamos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces oremos y vamos a explicarlo un poquitico. Dios, yo te doy gracias, Padre, en esta mañana. Tú eres un Dios bueno, Padre, tú eres fiel. Gracias por tu bondad, por tu misericordia con nosotros, Padre, porque nos has salvado, porque nos permites estar en este lugar reunidos, Padre, adorando tu nombre con libertad de hacerlo, libertad de levantar nuestras manos, libertad de levantar nuestra voz y exaltarte, Jesucristo. Aun cuando países que lo hacen están siendo perseguidos, tú nos has dado ese privilegio de poder adorarte con toda libertad. Así que estamos agradecidos contigo por eso. Pido que tú seas abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos reveles tu palabra, tu plan, tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos estado hablando en este tiempito, es como el tercer domingo que estoy hablando acerca de la voluntad de Dios, y quiero continuar con el tema, pero viéndolo ahora en Jerusalén y cómo afecta. Hemos estado viendo la voluntad de Dios porque es tan importante, un tema importante, porque hay voluntad de Dios que está revelada, hay una voluntad de Dios decretiva. Incluso que usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, ¿quién se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es tu voluntad? Yo me la he hecho, me la hago todos los días. ¿Cuál es tu voluntad? Cuando me hago esta pregunta hay muchas respuestas. Primera respuesta, está la voluntad decretiva de Dios, o sea que Dios dejó decretos que es para que se cumplan, ¿no? Entonces, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, ame a Dios, ¿sí? Es un mandamiento. Ame a su prójimo, ¿sí? No robarás, no matarás. Esa es la voluntad de Dios, usted la puede conocer. La voluntad de Dios dice en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tiempos costumbre. Bueno, entonces congregarme es la voluntad de Dios. Lo que usted ve en la Biblia que está escrito es la voluntad de Dios. Hay cosas que no están escritas y que no son reveladas. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿Qué debo hacer? Hago esto. Es para esas cosas que no están en la palabra de Dios. Dios nos la va a mostrar a nosotros. Incluso yo da como para de pronto los que nos estudiamos hace 8 días, la conclusión realmente de la voluntad de Dios, cómo saber qué hacer. Si usted está preguntando, Dios, ¿es tu voluntad? O pregunta la Biblia, Dios, ¿cómo sé si es tu voluntad? La respuesta es
haga lo que quiera. Yo les explicaba porque yo decía hacer lo que quiera, suena como, pues si yo necesito hacer tu voluntad, ¿cómo así hacer lo que quiera? Porque dice la Biblia que Dios va a poner el querer como el hacer. Cuando usted cumple la voluntad de Dios que conoce, cuando cumplimos la voluntad de Dios que conocemos en su palabra, nos congregamos, amamos, estamos viviendo en santidad, estamos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, va a poner nosotros un querer. ¿Sabe qué vamos a querer hacer? La voluntad de Dios. O sea, cuando usted quiere hacer algo, yo hablaba con Gustavito ayer, que justamente estamos hablando de la voluntad de Dios, y uno cómo saber qué es lo que yo debo hacer. Y me acuerdo que cuando estábamos en eso, yo vi una reglita que está ahí en el escritorio, y era de mi hijo, y en la reglita había un cocodrilo, había uno que salta, ¿cómo se llama, amor? Un canguro. Es que yo los tengo todos en inglés, pero estoy llegado y había muchos animales, habían unas aves. Entonces yo me ponía a pensar, yo le decía, bueno, este cocodrilo tal vez cuando mira a los otros animales se va a sentir un poco mal porque él no salta como salta el canguro, y estará como que bueno, y estoy yo para que esto, yo veo a otros saltando, corriendo más rápido, y yo estoy acá, y tal vez como él encontraría la voluntad de Dios en lo que a él le gusta, cómo Dios lo diseñó para que estuviera en el lago, para que caminara así, para que sus ojos solo salieran. Ahí en lo que Dios le puso que él le gusta hacer, estaba el diseño de él. Yo creo que así es con nosotros. Muchas veces nos preocupamos y muchos dirán, bueno, y si el plan de Dios es que, no sé, yo me vaya por allá para el África y de misionero y tal, lo que hablaba hace 8 días, ¿no? Y uno dice, bueno, y yo no quiero eso, ay, qué miedo, ¿no? Pues si no está el gusto en usted es porque Dios no lo está llamando a eso. Porque las personas, y yo doy el ejemplo de don Nicolás porque tiene hijas que son misioneras, personas que están de misioneros toda la vida han soñado con eso. Y don Nicolás le decía a su hija, oye, ¿por qué no estudia otra medicina? No sé qué, no, yo quiero irme a Alemania, quiero estudiar para ser misionera. Y era un deseo que el que lo tiene lo quiere. ¿Sí? Yo les contaba, yo soy pastor, pero no porque mi papá me obligó y me dijo, bueno, digo, pues no, mi esposa queríamos, ¿no? Y deseábamos y ya no podíamos dormir y éramos pensando en eso y no había nada más que pensáramos que en iglesia. Y es porque cuando Dios pone el querer como el hacer, o sea, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? Busque cómo fue su diseño, qué es lo que Dios lo creó para hacer. Entonces yo pensaba, hay mujeres en la Biblia que aparecen, que apoyan el ministerio de Jesús económicamente, y tal vez ya se preguntarían si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Será que lo que sí hago sí es la voluntad de Dios? Porque yo no estoy predicando nada, yo estoy aquí trabajando y todo, pero Dios las creó, las hizo con un propósito, las hizo tan ricas, les dio la capacidad de estar en los negocios. ¿Para qué? Para que cuando Jesús estuviera en el ministerio, apoyaran el ministerio de Jesús. O sea que ellas estaban en la voluntad de Dios porque estaban haciendo lo que sabían que tenían que estar haciendo. Entonces yo creo que cómo saber la voluntad de Dios, tiene que encontrar primero hacer la voluntad de Dios revelada. Antes de preguntarse con quién me casaré, pregúntese, ¿ya estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios es la salvación. Desde que usted es salvo, está en la voluntad de Dios. Y de ahí en adelante empieza a mirar, bueno, estoy en la voluntad hago lo que la Biblia dice, estoy en la voluntad de Dios. Y la voluntad que no es revelada a nuestro espíritu, con el querer. Por eso puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y yo confiaría, ¿qué quiere hacer? Pues eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, dice en Romanos 8:24, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Entonces así va a ser. Él va a poner el querer. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Quiere decir que a mí me gusta hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que usted va a ver. Usted encuentra el agrado al hacer la voluntad de Dios. Y comienzo con esta historia. Una vez yo estaba en la iglesia, yo era por ahí hace unos 10 años. Hace 10 años tenía menos canas, tal vez. Estas canas que tengo son prematuras de todas maneras. Tengo canas desde los 8 años. Y yo me acuerdo, hace 10 años más o menos, nosotros estábamos pastoreando jóvenes, ¿cierto? Jóvenes y en sendas, en Facatativá. Y una vez llegó un joven un domingo en la mañana, así como hoy, y él llegó golpeado. Entonces llegó con moretones, con golpes, y yo pues cuando lo vi, le dije, uy, ¿qué pasó? Y él me dijo, no, pues es que me robaron y me golpearon. Y yo pues, oiga, tremendo, no sé, yo estaba con él ahí. Cuando llegó mi papá, en ese momento, pues que es el pastor principal, y él dijo, uy, ¿qué le pasó? Le dijo a él. Yo entré como a defenderlo, y yo no, pues es que lo robaron y lo golpearon. Y él dijo, ¿y cuándo? Y yo, no, ayer. ¿Y a qué hora? Dijo, no, como a las 11 de la noche. Y en la calle. ¿Y usted qué hacía ahí en la calle a esa hora?
Entonces yo ahí en ese momento entendí algo, de verdad. Hay veces yo no estoy en lugares que no tengo que estar, en momentos que no tengo que estar, y no puedo esperar que Dios me proteja aun cuando no debería estar. O sea, la pregunta era correcta. ¿Qué hacía ese muchacho a las 11 de la noche por un lugar donde en vez de estar en la casa durmiendo, alistándose para mañana ir a la iglesia? Un sábado en la noche en la calle, y queremos que Dios nos proteja, pero podríamos decir: Dios, ¿por qué no me proteges? Dios, ¿por qué? Y tenía que estar haciendo eso. Sí, más adelante voy a leer el Salmo 91. Tal vez déjeme solo decir el primer versículo del Salmo 91 que dijo mi esposa que tenemos en la casa abierto. y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto? Versículo 2: diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, con tus plumas te cubre y bajo tus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte su fidelidad, no temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado, 10,000 y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán, con tus ojos mirarás y verás las plagas de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él es el que ordena a sus ángeles para que hagan. Y yo, amén. Yo todos estos versículos, amén. Amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué, si aún esta promesa está hecha a Israel, y no se acercarán a ti, tus enemigos no llegarán? ¿Por qué llegan? ¿Sí? Yo cuando veía lo que estaba pasando en Israel, yo me cuestionaba, bueno, Dios, ¿por qué no cuida a Israel? Si Dios es el Dios de Israel, ¿por qué Dios entonces, qué pasa a Israel que dice la Biblia que no llegará mal a ti, ni saeta que vuela en la noche, ni nada llegará ni te tocará? Pero yo veo y lo está pasando. ¿Qué pasaba con este muchacho que les contaba, este joven que llega a la iglesia todo golpeado porque lo robaron? Y Dios, ¿dónde está que no me cuidaste? ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? En el versículo 1, el que habita. O sea que aunque esto es una promesa para el que habita bajo el abrigo del Altísimo, al que mora bajo la sombra de Dios. Yo me imagino es como Dios no sé, o tener un paraguas aquí abierto, y el que se sale del paraguas se moja, ¿sí? Y le puede echar la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permites que caiga esta agua sobre mí y otros están secos? Pues, mijo, acérquese, ¿cierto? El que habita bajo la sombra, el que mora. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, y uno dice: Dios, bueno, ¿por qué no me guardas? Porque hay veces, yo hace 8 días hablaba, y siempre todo hay que ponerlo balanceado, porque no quiero ir a ningún extremo. Yo siempre entonces he hablado de 2 guerras, hoy voy a hablar de 2 guerras, para que entendamos la Biblia y no irme a ningún extremo, porque no quiere decir que todo lo que si me pasa a mí algo malo, es porque entonces no estoy bajo la cobertura de Dios, entonces me pasan las cosas malas. No todo lo malo que le sucede es porque esté fuera, porque entonces yo empezaré a mirar, a ver, y usted le dirá apenas: oiga, estoy pasando por un momento difícil. Está en pecado. No es así, no es así. Cosas difíciles le pasan a hombres santos incluso. Pablo, ¿por qué Pablo estuvo en prisión? Pablo, revisa tu vida, Pablo. Revisa tu corazón a ver si está en pecado. No, Pablo se gozaba en la prisión, porque cuando estaba en la prisión no sabía que estar en la prisión era la voluntad de Dios, que estuviera ahí. Estaba Pablo y Silas en prisión, salió y predicó el evangelio al carcelero y se convirtió en su casa. Pablo se gozaba de todo lo que pasaba, porque solamente el ser salvo me metía en la voluntad de Dios, y mientras yo esté bajo la cobertura de Dios, lo que me pase, aun sea malo, Dios es el que pelea por mí. Y lo vimos hace 8 días en la historia de Josafat, ¿no? Dios le decía: no hay para que pelees, bajo la cobertura de Dios. ¿Qué pasa? Eso fue en 2 Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 18, Josafat fue a la guerra, a una guerra que Dios no lo llamó a hacer, fue a pelear. Josafat sabía que estaba, como podemos seguir la voluntad de Dios cuando yo sé qué quiero hacer. Josafat no quería ir a pelear, pero el rey de Judea le dijo: vamos. No, el rey de Israel y el rey de Judea le dijo: vamos, peleemos. Y él dijo: ¿ya consultaste a Dios? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Josafat quería consultar, y consultaron, y el profeta dijo que no, y aún así Josafat sabía que no tenía que ir, fue. Y perdieron. Y ahí, ¿dónde está Dios? Porque nos salimos de la cobertura de Dios. En las 2 guerras hay la diferencia. O sea, hay 2 problemas.
Pero uno lo puedo vivir bajo la cobertura de Dios y otro lo puedo vivir sin la cobertura de Dios. Y es diferente, él es el que edificó la casa sobre la arena y el que edificó la casa sobre la roca. Entonces no quiere decir que tener problemas, que hayan momentos difíciles en la vida sea a causa de nuestro pecado, que estamos haciendo las cosas mal. Podemos hacer las cosas bien. El sabio edificó su casa, o sea, el sabio lo hizo bien y lo edificó sobre la roca, pero sobre él vinieron vientos, vino de todo. No quiere decir que estuviera haciendo que era el sabio, o sea, es el ejemplo de que lo hizo bien. Pero los mismos problemas estaban viviendo del que lo hizo mal. Lo hizo en la arena y vinieron vientos, vino lluvia, golpeó su casa. Solo la única diferencia es que el que estaba bajo la cobertura de Dios, su casa no cae, y el que no está, su casa cae. Somos derrotados, ¿sí? Dios pelea las batallas cuando estamos de verdad haciendo las cosas como debemos hacer. Yo recuerdo tantas veces que Dios me ha guardado y he estado en un lugar donde tal vez no tenía que estar, pero llegué sin querer, y saber que Dios me ha guardado de ser. A mí la última vez que me atracaron, tal vez tenía como 12 años, la silla se me corrió, como 12 años las últimas que me atracaron. De resto yo he visto cómo Dios me ha guardado, ¿sí? En momentos que yo decía, uy Dios, una vez estaba en Buenos Aires. Buenos Aires no es tan peligroso, de verdad. En Buenos Aires uno puede andar con el celular a las 2 de la mañana haciendo una videollamada por las calles y usted no tiene miedo, usted va bien, aunque los de allá dicen, uy, se ha puesto peligroso esto, pero no han venido acá, en serio. Esto es otro. Yo he tenido aquí un primo que andaba con manos libres escuchando música y le robaron el celular y no se dio cuenta, y cuando digo, uy, tenía solo las manos libres y el celular se lo han quitado. O sea, es habilidad, talento. Pero allá no es así, allá tal vez es más seguro, igual como persona, como cuando usted ve a algunos lugares de Estados Unidos, bueno, no sé, Australia, que cuentan, aún todavía usted puede dejar una maleta ahí, se va y vuelve a las 2 horas y ahí está, ¿sí? Y hay que probar acá a ver si pasa. A veces ni en la iglesia pasa. Tengan cuidado con sus cosas. Pero uno se pone a ver, y yo esa vez, pero ¿qué tiene Buenos Aires? Tienen cosas que al no existir, allá no hay estratos sociales, ¿no? No hay una zona, por ejemplo, usted dice, yo vivo en el norte, y allá no hay, allí seguro, allá no hay estratos sociales. Entonces en todo lado uno puede ver una casa muy bacana, muy bonita, mejor dicho, ahí, y al lado incluso invasiones. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en un sector muy bonito, una cuadra, pero volteábamos 2 cuadras y las casas ya no tenían ni puertas ni ventanas, sino era una invasión, y eso sí era peligroso. Una vez con mi esposa, sin saber, caminábamos buscando apartamento y íbamos ahí con el celular mirando porque no conocíamos. Llegamos a una esquina, llegué con el celular, llegué a una esquina y volteé, y una mano de gente me estaba mirando así, y era un lugar peligroso. Entonces, ¿cierto? Y le llaman villas, sí, de ahí que viene la cumbia villera. ¿Quién ha escuchado cumbia villera? Ah, muy bien. Sí, y de ahí viene todos estos temas. Bueno, y yo recuerdo una vez, entonces yo venía de trabajar, yo estaba haciendo un sonido para un evento y terminé tarde con montaje y desmontando y todo, y salí como a las, no sé, como a las 12 de la noche del trabajo, y llegué a mi casa como en 2 horas. Eran pues las 2 de la mañana cuando me desperté en el bus y estaba perdido, ni siquiera sabía dónde estaba, el celular se me había descargado, yo no sabía nada de la vida, solamente vi que era un lugar que no conocía y me bajé. Estaba todo, yo empecé a caminar, no encontraba a quién preguntarle, y me fui metiendo y llegué a lugares que yo decía, Dios mío, yo no debería estar acá. ¿Sí? Y yo quería ya encontrar como un celador o alguien a quien, y a pesar de que tuve que pasar por un momento difícil, había gente ahí y estaban haciendo como asado y me miraban, y yo vi cómo Dios me guardaba. Pasé tranquilo, no me hicieron nada, seguí hasta que pude cruzar y encontré un lugar, y al fin de cuentas llegué a mi casa. Y yo creo que usted tendrá muchos testimonios donde Dios ha guardado su vida y ha podido verlo, ¿sí? Cómo Dios lo guardó, cómo Dios, aun cuando, no sé, he escuchado muchos de estos, suben a la buseta a asaltar a todos, pero a usted no lo asaltan, ¿sí? Eso, mi papá me lo contaba, él le pasó también eso. No sé, muchas cosas que Dios lo guardó. Mi abuelito ¿se acuerda que él contaba con la guerra de los conservadores y los liberales? Y él era liberal o conservador, no sé qué era, liberal, ¿cierto?
no digamos porque pronto hayan conservadores, y estaba ahí y en la hilera empezaron a matar a todos, y cuando llegaron a los últimos los dejaron vivir, vayan, corran, y él era de los que quedó vivo. Bueno, Dios guardaba. Yo creo que vemos el cuidado de Dios cuando a veces estamos en cosas y en problemas, pero aún cuando nuestra vida está entregada a Dios, Él es el que cuida de nosotros, y por eso es el punto donde debemos estar siempre. Ahora yo quiero hablar de Israel, pero yo quiero hablar de Israel, como decía, no como lo hablan las noticias, no como lo que usted ha escuchado, incluso ni siquiera quiero hablarlo a nivel profético, porque yo creo que si Jesús quiere venir esta noche o hoy, lo puede hacer, ¿sí? No necesita una guerra para venir, ni siquiera el avivamiento. Si Él quiere, o sea, dice nadie, si Él quisiera venir hoy, lo puede hacer. Él, ¿por qué espera? Dice la Biblia, por salvación. Es cuando Él, no dice la Biblia, no, Él está esperando hasta que Israel, no, Él está esperando hasta que la gente sea salva, hasta que haya salvación. Entonces yo considero, no específicamente, puede pasar esta guerra, incluso todavía puede vivir 200 años, no sé, lo que Dios quiera. O sea, la Biblia dice, nadie puede saberlo. Yo le leía un versículo que dice, no crea ni siquiera estas tonterías, dice, de los que lo leía en el mensaje, ¿no? Estas tonterías de que se atrevan a decir fechas, porque como le dice, es una tontería, no se sabe. Entonces no quiero verlo a nivel escatológico, aunque ahí es profecía. Incluso este Salmo 83 que leímos es como un cumplimiento de lo que está pasando. La guerra de Israel, bueno, cómo comienza todo eso y cómo poder entender primero por qué pasa, ¿no? Israel siempre ha estado bajo ataque, siempre hemos visto a Israel siendo atacado. Esta guerra, y de dónde nace esta guerra, todo ocurre cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Dios llama a Abraham de Ur, los caldeos, era un lugar, o sea, cuando Dios decide escoger un pueblo para él, llama a un hombre, y lo llamó de Ur, incluso era un lugar que no era ni siquiera de la región, y Dios llama a Abraham y le dice, salga de su tierra, de su parentela, a la tierra que yo le mostraré. Voy a hacerte una nación grande y fuerte, te bendeciré, ¿cierto? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de una nación que iba a nacer del pueblo escogido, donde venía el Mesías. Eso es lo que Jesús estaba buscando, la nación de donde iba a venir, nacer el Salvador. Él escogiendo un pueblo, y escoge a Abraham. Le hace la promesa a Abraham. Abraham está viejo. Sarai en ese momento, ¿no? También está vieja, y no solo vieja, está estéril y no puede tener hijos. Dios hace la promesa, ellos lo creen, pero Sara, en el afán, pasan como 10 años sin cumplirse la promesa. ¿Y qué pasa con lo que tú me dijiste, Dios? ¿Y qué pasó con mi descendencia, con lo que tú has dicho? Entonces Sara tenía una esclava, la esclava era egipcia. Incluso me parece curioso ver cómo en ese momento podría ser como israelitas teniendo egipcios como esclavos, después se voltea y son los egipcios que tienen los israelitas como esclavos, ¿sí? Y en ese momento estaba Agar, que era egipcia, esclava de Sara y de Abraham. Ahora, un esclavo no escoge hacer algo, no era una empleada, no era que no, renuncio. No, le dijeron, ahora le dijo Sara, tienes que acostarte con mi esposo no, renuncio. No, o sea, realmente Agar, hasta inocente en la cosa, le tocaba porque es esclava. Y entonces ella queda embarazada de Abraham, y pues Sara, creyendo que era la voluntad, claro, es la descendencia de Dios, lo que Dios le prometió a Abraham, que tendría un hijo y que vendría a la nación. Entonces pues con Agar, que tiene un hijo, le pone por nombre Ismael, y entonces dice, bueno, de ahí va a cumplir. Pero Dios aparece a Sara y le dice, no, es que la promesa que le hice a Abraham de la descendencia también es sobre ti, o sea, es de tu vientre, tendrás un hijo y de tu hijo vendrán naciones y reyes, le dice. Entonces Sara ya entiende, y después de esto, incluso cuando Agar está en embarazo y Sara está ahí, Agar empieza a burlarse de Sara, empiezan a tener problemas, empiezan a tener riñas. Ahora, todo este problema comienza con dos mujeres peleando, ¿sí? Y viene una riña, ¿sí? Como raro. No mentiras. Terrible esto, ¿no? El chisme empezó ahí, la cizaña. Y empezaba entonces Agar, no, es que tengo unos antojos. Y Sara como que no, es que tengo unos dolores, por lo que, no, tú no sabes qué es tener un hijo, pero
de verdad esto a uno le da unos mareos y Sara estaba ahí, se cansó de estos problemas, pelean, se va a Agar, después vuelve y todo. Al fin de cuentas Sara queda en embarazo como lo prometió Dios, ¿no? Y está en embarazo y nace Isaac. Cuando nace Isaac, Ismael tiene más o menos como 14 años. Ahora dice la Biblia que no solo el conflicto era que Sara y Agar tuvieran su problema de riñas y de peleas y de todo, sino que ahora Ismael, de 14 años, se burlaba de Isaac, el chiquito. Eran los dos medio hermanos, pero ahora estos dos, el grande se burlaba del chiquito, se la tenía montada al chiquito. Y entonces, claro, pues como Sara veía lo que Ismael hacía a Isaac, no le gustaba y le daba quejas a Abraham. Y no entro mucho porque ya una vez, pero fue hace como un año, yo prediqué justamente de esa historia, de esto hablando de Ismael. Y esto entonces, Sara le da quejas a Abraham y le dice: Abraham, mira que es que estos chinos aquí, Ismael se la tiene montada y además también Agar y no sé qué, entonces sácalos de acá. Y viene un problema ahí. Abraham entonces dice que le alistó comida, agua y le dijo a Agar: váyase para el desierto, coja a su hijo y váyase. Y los desterró. Ahora comienza de ahí comienza, o sea, todo esto está sembrado en el corazón de esta descendencia. Ahora, no, era un niño que se le robó su papá, sin papá. Es un niño que no se le dio herencia, se le robó la herencia y se le dio solo a su hermano, a Isaac, pero a él no. Este rencor de esta línea que venía de Ismael contra Isaac es algo que todavía se está viendo. Todo comienza de ahí, ¿sí? Entonces simplemente el problema, ¿por qué lo digo? Porque es que el problema ahorita de Israel, uno podría decir, no, es el sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo siempre ha sido como la excusa o como la fachada. Yo tal vez lo veo como una máscara de decir: queremos la tierra santa, pero es que la tierra santa es muy pequeña. O sea, yo creer que están peleando por tierra sería muy poco, porque no es, o sea, Irán y toda esta cosa que tienen tantas tierras, querer esta tierrita, como que, o sea, no es cierto, no es el sionismo. El sionismo ha sido una excusa para atacarse, pero lo que quieren hacer es lo que decía el Salmo 83, versículo 4: quieren que Israel no sea nación. Y eso ha sido algo que ha venido de todos los tiempos. Es que eso no es solo algo de ahorita, eso ha pasado siempre. Cuando estaba, sigamos con la historia y les muestro dónde más han querido quitar a Israel, pero ha sido de todos los años, ¿no? Y entonces resulta Ismael, entonces Ismael en el desierto, a los 14 años, con Agar caminando por el desierto, se quedaron sin comida, se quedaron sin agua. Están a tal punto de tanta hambre y tanta sed que Ismael se va a morir, dice la Biblia. Entonces Agar deja a Ismael en un árbol porque ella dice: yo no lo quiero ver morir. O sea, estaba la cosa ya grave. Lo dejó ahí y ella se alejó 200 metros para que se muriera, pero ya no quería verlo morir. Así estaba el punto. Entonces ya estaba, y el niño lloraba y lloraba ya, y lloraba, y se aparece Dios a Agar y le dice: he escuchado el llanto de Ismael. Y le dice: mira, le abre los ojos y dice: mira, ahí hay un pozo de agua, dale. Entonces ella va y le da de beber y le recuerda una promesa, la misma promesa que le hizo a Abraham. Le dijo: de tu nación, de tu descendencia haré una nación grande y poderosa. Y se lo dice otra vez a Agar, le dice: de él haré una nación grande y poderosa, ¿sí? Y él será un hombre. Uno dice: bueno, aunque era una línea que en cierto punto no era, ahora yo puedo decir, no era la voluntad de Dios. Esto que estaba pasando, Dios prometió a Sara un hijo, ¿sí? Y Dios le prometió a Abraham y a Sara: ustedes van a tener un hijo y esa descendencia va a ser grande y de ahí vendrá el Salvador y los haré poderosos y fuertes. Pero en el querer ayudarle a Dios y en el no entender: Dios, ¿cuál es tu propósito, tu voluntad? Queremos ayudar, y sale otra línea. Y ahora viene una línea de Ismael, pero la promesa, Dios es un Dios de palabras, un Dios de promesa, y dijo: pues él va a ser un hombre grande, poderoso en batalla, aunque no sea de la línea, pues va a ser grande y poderoso. Y eso es lo que uno ve en este tiempo. Realmente una cosa es grande y poderoso. ¿Qué pasó con él? El niño dice la Biblia, creció en el desierto y se volvió un guerrero del desierto con flechas. Era un guerrero. De él vienen 12 tribus prometidas por Dios, las 12 tribus de Ismael. Es que yo me pongo a pensar, las dos líneas empiezan a ser muy parecidas. 12 tribus de Ismael. Y por otro lado está Isaac, y incluso los musulmanes y árabes, más que todos los musulmanes que creen
en Ismael. Ellos no creen en nada que tenga que ver con la línea mesiánica, ellos creen, sino ellos van hasta Abraham y ahí se desvían por Ismael y viene todo esto, ¿no? Ismaelitas, incluso, ¿cómo se llamaba el profeta de los musulmanes? Mahoma. Mahoma es descendiente directo de Ismael, ¿sí? Aun cuando él empieza a ver visiones, él reconoce poseído por un demonio, la esposa le dice, no eres poseído, eres un profeta. Y él empieza todo esto, pero es una línea y ellos es el grito desesperado de nos robaron, nos quitaron, pero ellos ven en Ismael la promesa cumplida completamente. El sacrificio que uno ve de Abraham a Isaac cuando los lleva a sacrificar, ellos lo ven en Ismael cuando lo dejan en el desierto, y para ellos se cumple la palabra por Ismael, y ellos están ahí y es lo que ellos creen, y los otros son los enemigos, y son las dos líneas. Y por el otro lado está Isaac. Isaac tiene dos hijos, a ver si ustedes se acuerdan. El hijo mayor, primogénito, Esaú, y el menor, Jacob. Jacob engaña a su hermano Esaú y le roba la primogenitura. Otro. ¿Sí? Ahora, terrible esto. Ahora el primogénito no es el primogénito, sino que Jacob toma la primogenitura y Esaú no. De Esaú viene otras tribus, no me acuerdo si son los moabitas, los que no sé qué, no me acuerdo cómo son otros enemigos. ¿Por qué? Porque se roba ahí. La hija de Esaú tiene una hija, la hija de Esaú se casa, el hijo de Esaú se casa con una hija de Ismael, y ahí otro enemigo. Entonces por eso cuando ahorita leíamos que moabitas, los no sé quéitas y manos de enemigos que salen, todo empiezan a ser desde ahí, muchos enemigos empiezan a salir. Incluso hay otra parte de enemigos que vienen de las hijas de Lot que se casan, y ahí vienen otros enemigos. Pero empieza toda esta línea, se casan y empiezan de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel, que está José, y que José, ¿se acuerda que es vendido por sus hermanos? Y cuando lo venden en el desierto, ¿quién lo compra? Los ismaelitas. Ahí ya están, y ellos compran y los llevan a Egipto. Cuando José llega a Egipto, que empieza a ser prosperado en todo, Dios lo bendice, Dios estaba con él, llega a estar como al mando ahí de muchas cosas, y cuando está José ahí bien arriba, entonces llama a sus papás, a sus hermanos, y todos se van a Egipto y le dicen, no aguanten más hambre, vengan aquí a Egipto y yo los mantengo, aquí tenemos comida, tenemos reservas, y se viene todas las 12 tribus de Israel a Egipto. Pues Josué muere, y cuando Josué muere, y estos de Egipto, estos israelitas empiezan a multiplicar, a crecer, a ser poderosos, ahora Egipto los ve como una amenaza. ¿Y qué hacen? Ahora los esclavizan. Y ahí vienen esclavos. Ahí viene la primera vez que se cumple esto. Quieren exterminar Israel. Empezaron a matar todos los niños. Entonces todos los niños que fueran israelitas los ahogaban en el río Nilo. Querían acabar con ellos. Y los que quedaran iban a ser esclavos, iban a quedar ahí, pero querían que ya se identificaran con los egipcios, pero no como Israel. Ya querían acabar ya el tema de Israel. Ya esos son esclavos, se acabó. Y el primer intento, pero ¿qué hace Dios? Llama a un hombre, Moisés. Y Moisés va, ustedes conocen la historia, los rescatan, van al desierto, y cuando van al desierto se empiezan a encontrar con todos los enemigos de todos los bandos que ya son ejército también. Y vienen las guerras, incluso hay una que leíamos hace 8 días, ¿se acuerdan cuando Josafat, que él decía, Dios, en el 20, nos están atacando, estas 4 naciones nos están atacando, y cuando nosotros tuvimos la oportunidad, tú no nos dejaste derrotarlos, ¿sí? Dice, ahora ellos nos atacan a nosotros, ¿sí? O sea, como que de todas maneras, Dios, ¿qué ha hecho? Siempre ha estado protegiendo a su pueblo. Aún cuando tuvieron la oportunidad de atacarlos, Dios no dejó que lo atacaran, sino Dios viene en protección. Nos atacan, tranquilos, no hay para que peleen, yo los voy a cuidar. Y yo siempre veo Dios cuidando a Israel, Dios protegiendo a Israel. Abrió el mar, abrió todo lo que sucede. Nada podía derrotar a Israel. Y después llega, Moisés, todas estas guerras, después de Moisés muere, llega Josué, y Josué, que es aquí donde quiero leer tal vez una historia. Josué llega y se enfrenta con primera cosa el Jordán para llegar y pelear con ¿cómo se llamaban las murallas de Jericó? ¿No? Eso está, venga, lo leemos. Josué 7.
Josué 7. Voy a leer desde el versículo 1. No, Josué 7, no, Josué 6. A ver, déjeme, tengo esto como al revés. Ni siquiera lo... sí, pues bueno, vamos a leer Josué 7, sí. Voy a leer Josué 7, pero... Porque sí, el 6 es el conocido. El 6 es cuando las murallas de Jericó. ¿Sí? ¿Se ha escuchado la historia de las murallas de Jericó? Entonces está Josué con todo el ejército. Dios le dice, bueno, quiero que vayan y cada día le den una vuelta a las murallas, a esas murallas, ¿sí? Y al séptimo día den las 7 vueltas y hagan sonar las trompetas y no sé qué cosas. Y ellos están así en eso. Jericó era un ejército grandísimo. Nomás las murallas que tenían eran gigantes. O sea, esto era una guerra imposible para Israel. Era mayor, pues, Jericó toda la vida. Y ellos tenían a perder. Incluso los de Jericó se burlaban de los de Israel cuando estaban haciendo todas esas cosas. Y Dios, ¿qué hace? Hacen eso y les da la victoria. Ahora Israel gana una batalla que Dios les da la victoria. Les da esa victoria y ¿qué hay? Después viene Josué 7. Josué 7. Ahora, antes de leer Josué 7, pues téngalo ahí aparte porque si quiero hablar de la victoria. Cuando yo les leía a ustedes el Salmo 83, que después en su casa lo puede leer otra vez, que es donde habla en el versículo 4, que dicen, las naciones dicen, vayamos y destruyamos a Israel para que no sean nación, no quede memoria de ellos. Después decía, el 9 dice, hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín, como al arroyo de Sion. Ahora empieza a nombrar, todo esto son guerras que Israel ganó, ¿sí? Ahora la primera, la guerra de Madián, que es una guerra conocida. ¿Se acuerdan? Madián está, ¿cómo se llama? El que peleó con los 300, Gedeón. Eran 32,000 soldados, ¿no? Y le dice después Dios, son muchos. ¿Por qué eran muchos? Mejor, vamos a la guerra, pues 32,000 mejor contra Madián, podemos enfrentarnos. Madián era un ejército grande, pero cuando Dios quería era que no ganara por sus fuerzas, sino Dios darle la victoria. Lo reduce tanto hasta que quedan 300 y ahí dice, oiga, ahí sí es imposible, nos van a dar duro. Dios, te necesitamos, ayúdanos. Van a la guerra y Dios les da la victoria. O sea, yo veo siempre a Israel. Ahora, yo quiero que esto que usted vea es que no solo con Madián, con todos los que nombra, Dios siempre le dio la victoria a Israel, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué hablo de esto? Para que nos hagamos la pregunta, ¿por qué Israel le pasa lo que le está pasando? ¿Sí? O sea, entonces, ¿dónde está Dios que siempre cuidó a Israel? ¿Dónde está el Dios que cuida a Israel? ¿Dónde está el Dios que le daba la victoria? Ahora, Israel es un ejército, en este tiempo, Israel puede ser pequeñito, pero es considerado el mejor ejército del mundo, el segundo. O sea, el más fuerte. Por eso le hablan y si se ha visto noticias, hablan de el domo de hierro, ¿no? O sea, que entonces ahí no entran, o sea, la tecnología, lo que ellos tienen, pueden ser chiquitos, pero esta gente en tecnología, en todo, esos son duros y más bien la otra nación le tienen miedo a Israel. Pero ¿cómo se les metieron? ¿Cómo fue lo que pasó? Dicen que vinieron en parapentes, se metieron, otros en moto, o con una cosa que tiene una pared, hicieron lo que quisieron, mataron, secuestraron, se burlaron, entraron, salieron, se subieron encima de tanquetas. ¿Dónde estaban los ejércitos? ¿Dónde estaban? No vi soldados. Solo lo único que vimos fue un pueblo derrotando a otro pueblo. Y salen y como si nada. ¿Y dónde está el domo? Yo creo que Israel cree que el domo de hierro son su tecnología, pero realmente el domo de hierro es Dios. Pero ¿qué pasa cuando no protege? ¿Qué pasa cuando aparentemente pasan los ataques directos? Y yo lo hablo hoy, por eso digo que tal vez esto no lo hablan las noticias, porque usted va a ver por qué la guerra, van a hablar mil cosas. Pero cuando yo veo historias de Israel en la Biblia, siempre la Biblia nos muestra para tomarlas para nosotros, ¿no? Cada cosa que pasa aquí es un ejemplo para nosotros. Y veíamos la guerra de Madián y es un ejemplo para nosotros. Y hace 8 días hablamos de Josafat y es un ejemplo para nosotros, cómo hemos combatido nuestras batallas. Pero lo que pasó en estos días, hace 8 días, lo que sucedió, aún sigue siendo una predicación para nosotros como iglesia, porque Dios sigue hablando por medio de Israel. ¿Sí? Sigue hablando. Entonces no simplemente es ver lo que está pasando con ojos amarillistas, lo que pasó, lo que no sé qué cosa, sino realmente es lo que está pasando, habla mi vida. ¿Sí? Y eso es lo que no dicen las noticias, porque las noticias no van a decir qué está diciendo la Biblia, está diciendo lo que pasa, lo que creen, las injusticias y lo que pueda que esté pasando. Pero realmente yo siempre veo que hay un Dios que cuida a Israel. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo cuida? Ahora, veamos Josué 6,
lo citaba, caen las murallas y un triunfo de Israel sobre un ejército grande. Josué 7, el 6 habla de las murallas de Jericó. Ahora Josué 7 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, de la ira, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora vea lo que pasa aquí iniciando el 7. Incluso mi Biblia lo titula el pecado de Acán, ¿sí? Dios les dio la victoria en el 6. En el 7 ellos pecan, empiezan a tomar de lo maldito, de lo que no tenían que tomar, y dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que era el pueblo que iban a atacar, el ejército que estaba junto a Ben-Aben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron, reconocieron a Ahí, y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, porque pues era un pueblo pequeño que podían ellos ganar, no suba todo, sino solo suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces era una guerra fácil a comparación de Jericó, ¿no? Era una guerra fácil. Sí, van con poquitos, porque realmente es fácil. Esta batalla sí es breve. 4, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel y echaron el polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gente? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Ahora, ¿qué estaba pasando? Van a una guerra pequeña, fácil de ganar. Habían ganado una grande, estaban sobrados. Ahora, ya no, esto más de poquitos, porque igual esa tierra es breve. Y llegan y son derrotados. Y lo sacan corriendo y matan y todo. Y cuando llegan Josué preguntándose, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Sí? ¿Por qué nos pasa estas cosas? ¿Por qué dejas que nos ataquen? ¿Por qué dejan que nos ganen la batalla si luego no somos el pueblo tuyo? Mejor no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mejor no hubiéramos pasado del otro lado del Jordán. Y una vez hice la predicación, ¿se acuerda del otro lado del Jordán? Sí, el cruzar el Jordán. Y él dijo, mejor me hubiera quedado allá, mira, mejor cuando estaba en el mundo. Sí, mejor me hubiera quedado al otro lado. Dios, ¿por qué permitiste que me pasen estas cosas? Y todo comienza, y la respuesta de Dios, versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Y dice, Israel, ¿qué dice su Biblia al versículo 11? Israel ha pecado. O sea, la respuesta es esa. ¿Qué pasó? Israel ha pecado. Israel ha pecado, y cada vez que había pecado en Israel no ganaba sus batallas. Y lo veíamos cuando vimos hace 8 días la historia de Josafat. Cachetearon al profeta de Dios, a Micaías, hicieron lo que quisieron, y cómo querían ganar una batalla. Simplemente cuando hay pecado no hay triunfo, no está Dios que nos cuide. Dice Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema del medio de vosotros. Versículo 13, levántate,
santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Ahora, realmente Dios no ha cambiado de opinión. ¿Por qué pasa esto a Israel? Porque hay pecado. ¿Y por qué Dios no protege? Porque hay pecado, ¿sí? Yo tengo un video ahí, Santi o Dani, cualquiera. Yo puse un video, yo quiero que ustedes vean. Lo tengo ahí, pero toca como jalarlo hacia un lado para que lo puedan ver. Ese video que yo tengo ahí es justamente de lo que pasó en estos días en la guerra, cuando tomaron todo. Resulta que cuando está esta guerra, estos 8 días, déjeme que yo tengo aquí esto. Sí, eso que sucedió, están celebrando varias fiestas los judíos, ¿no? Y eran fiestas sagradas. Incluso había una, era en Teravit, era el día del perdón. Bueno, tiene sus nombres raros. Así, entonces ahorita lo ponemos, ya le aviso. Entonces, el día del perdón. Entonces en Teravit llegaron, hicieron pues los israelitas, o sea, un israelita real desde que nace se sabe la Torá, el Antiguo Testamento, las leyes, o sea, ellos saben, ¿sí? O sea, realmente no tienen excusa, ellos saben que es pecado, saben que no es pecado, lo que tienen que hacer. Ellos no es como que dice musulmán, sí, como que, oiga, no, ellos saben la ley. Realmente un israelita es circuncidado, es como todos, o sea, conocen. Y ellos, entonces en Teravit, muchos de ellos es el tiempo de pedir perdón a Dios, de reconciliarse con Dios, de perdonar. En Teravit hicieron una capilla como al aire libre e invitaron a la gente de Teravit: vengan, vamos a orar. Y esta gente estaba ahí, y resulta que los de Teravit sacaron a patadas a todos los que estaban haciendo eso. Y dijo: aquí no, aquí ustedes no van a venir a orar, ni en no sé qué cosas. Y los sacaron de Teravit literalmente a patadas, los echaron. Cosas que usted no lo va a ver en noticias, porque pues igual no les importa. Es algo, una guerra interna, y como que le dije: no, aquí no. ¿Por qué? Porque justamente en esos tiempos se estaba celebrando y estaban festejando el día de las banderas de colores y de la libertad de ¿cómo se llama esto? Diversidad de género. Entonces justamente hacen todo esto, estaban eso, van a Jerusalén y hacen una marcha y una vaina de diversidad de género, mientras están en las fiestas más importantes de Israel, ¿sí? Ahora, ¿quiénes están haciendo esto? Israelitas. O sea, ¿qué pasa con los israelitas en este momento en la vida? Los israelitas quieren estar a la vanguardia, ¿sí? Quieren ser como los europeos, quieren ser como los gringos. Israel quiere tener libertad de culto. O sea, es imposible. O sea, Israel es cristiano. O sea, Israel tiene la Biblia. Israel, ellos conocen, ellos no pueden aprobar la libertad de culto. Israel quiere tener un gobernante y que aprueben la diversidad de género. Y que, o sea, ¿cómo va a ser? Si usted va a Israel, usted va a esperar llegar a un país donde ve a Dios, donde la gente conoce, ¿sí? No sé, es como si yo los invito a mi casa. Dice: uy, vaya a la casa del pastor. Y llega allá y yo, no sé, destapo las cervecitas y, ¿sí? O no sé, usted llega a mi casa y cuando vio a mi casa, yo tengo a Buda ahí en la sala. Usted llegó, vio a Buda ahí en la sala y yo, ya, ¿sí? Y tengo la bandera del arco iris ahí atrás, ¿sí? Es imposible. Usted dice que yo no espero llegar incluso a la iglesia y encontrarme con esto, ¿sí? Porque usted sabe. Ahora, eso es lo que está pasando en Israel. Por eso que es grave, y que uno puede decir: el problema de Israel, porque Israel lo dice, es Gaza, exterminémoslos. Ese no es el problema. El problema sigue. El problema no es Gaza. El problema no es los que los atacaron, el ejército de Hamas. El problema no es Irak. El problema es el pecado, ¿sí? Y por eso cuando uno dice oremos por Israel, tenemos que orar, como dice la Biblia, que vuelvan otra vez su corazón a Dios. Porque mientras eso no pase, o sea, siempre nos van a atacar. Eso va a pasar. Y siempre van a querer exterminarlos. ¿Qué quiso hacer Hitler? Que comenzó con una idea diferente, después se enfocó en acabar con los judíos. Siempre el diablo va a querer acabarlos.
pero Dios siempre lo va a querer proteger. Pero ¿qué pasa? Cuando sucede, ¿por qué suceden estas cosas? Porque hay pecado. Y yo por eso les decía, yo cuando veo esto lo tomo a nosotros y examinémonos nosotros, ¿sí? Y podemos pasar momentos difíciles en la vida y con pecado y sin pecado los vamos a vivir. Hay momentos difíciles, pero cuando nosotros no estamos viviendo en santidad y como dice la Biblia, aún esperamos, Dios, ayúdame, Dios, guárdame. ¿Sabe? Se vuelve más, la batalla las tomamos por nuestras manos, fracasamos, sufrimos. Cuando hay ejemplo en Israel de cuando ellos vivían en santidad y obedecían a Dios, Dios se encargaba de sus batallas. Sí hay problemas, pero usted solo tiene un testimonio después de cada problema. Pero cuando no, lo que vienen es juicio. Decía, ¿por qué? Preguntó Josué, ¿por qué? Israel ha pecado. Es la respuesta. Y entonces estaba en esto pasó el día en Tel Aviv, hicieron la fiesta. Israel hizo la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta sagrada para agradecer a Dios cuando vivían en el desierto, cuando Dios los alimentó con el maná, cuando Dios, todo lo que pasó, la roca que los seguía. Estaban haciendo la fiesta de los tabernáculos y ellos estaban haciendo la marcha por diversidad de género. El último día es el día de la Torá, el día de la Biblia, como se celebra. Nosotros celebramos también el día de la Biblia en octubre, ¿no? Entonces es algo mundial que está haciendo. Ellos celebran también el día de la Torá. Cuando están celebrando el día de la Torá, mientras celebran incluso el día de la Torá, se hace una fiesta que ustedes escucharon, vio en noticias, ¿no? Pues realmente son los más afectados fueron la gente que estaba en esta fiesta, una fiesta en el desierto que se llama la fiesta de la paz, pero no era una fiesta cristiana, era una fiesta de droga, era una fiesta de judíos, ¿no? No crea que era solamente personas que iban, no, era de judíos que estaban haciendo, ¿por qué? Porque quieren ser como el mundo. Pero Dios, el pueblo de Israel no puede ser como el mundo, es un pueblo escogido por Dios. O sea, esto sigue siendo así todavía. Ahora, ve ahora sí lo que pasa ahí. Ahí pensó, bueno, ahí todos están corriendo, bueno, en el desierto. Ahí ya está, pero ahorita viene una imagen donde están en la fiesta. Entonces ahí está la fiesta, ¿no? Eso fue antes de que atacaran. Incluso allá al fondo se ve como caen los parapentes ahí, incluso pues como que los ven los de la fiesta, pero creen como que es normal. Ya están cayendo los de, sí, parte del show, y ya están cayendo los manes y todo normal. O sea, realmente no están cantando los carros del faraón ni nada, sino es una fiesta secular, ¿no? Y ahora Santi, devuélvelo un poquitico ahí como en la mitad, sube el mouse, ahí, sí. Y yo te aviso cuando le pongas pause, abajito, abajito, eso ahí. Entonces yo te aviso cuando le pongas pause. Espérate que la repite esa toma, porque quiero mostrarles algo aquí que es interesante. Voy a atravesar, pero un momentico. Y a ver, repite la toma. Espere. Pause. Pause. O sea, eso es la fiesta en Israel, en el desierto de Israel, pero tienen al fondo, yo no sé quién es ese, si eso es Buda, si es un dios hindú, lo que sea, pero es idolatría y no es, o sea, ¿cómo es posible? Y es lo mismo que está diciendo aquí la Biblia, que el pueblo de Dios que conoce, o sea, no es que no conozcan, que conocen, estén en una fiesta y estén adorando. O sea, ¿qué hace ese muñeco ahí? ¿No? Es lo mismo que pasó cuando Moisés estaba con las tablas de la ley, bajó, y cuando apenas llegó un becerro de oro, vino la ira de Dios en ese momento, ¿no? O sea, de verdad esto trae la ira de Dios. Y para mí no es coincidencia que justamente ese día es el ataque. Ese día entraron por parapente y llegaron a ese lugar. No hubo protección. ¿Dónde estaba el escudo? ¿Dónde estuvo los soldados? ¿Dónde estuvo todo? Cogieron, masacraron a esas personas, secuestraron a unos. Ellos son, por digo que no digo lo que dicen las noticias, porque pobrecitos, ¿sí? Pobrecitos, es que esto es, o sea, realmente es juicio. ¿Cómo Dios, por qué no nos protegiste? O sea, ¿dónde está Dios cuando el que está atrás es otro ídolo? ¿Cómo podemos creer, Dios, ayúdame cuando yo estoy viviendo como no debo hacerlo? Y eso es lo que estaba pasando ahí. Y cuando dice, bueno, ¿por qué les pasó esto? La respuesta es a causa de su pecado, ¿sí? Por eso la oración,
Uno dice, tenemos que orar por la paz de Israel, tenemos que orar, pero la Biblia dice que tenemos que orar para que Israel se arrepienta y vuelva su corazón a Dios. Esa es nuestra oración, Dios, o sea, que ellos vuelvan su corazón a Dios. Que ellos quieren vivir como el mundo, quieren hacer, están con sus vainas y quieren, no, es tiempo de que ellos vuelvan su corazón, o si no, van a seguir así y va a haber guerra. Yo quiero, leer, que tengo varios versículos acá. Oseas 14:1. Oseas 14:1. Y siempre ha sido así. ¿Cuál ha sido el llamado de Dios a Israel? Arrepentirse. Los profetas, arrepiéntete, Israel. Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Qué es lo que decía el profeta ahí en Oseas 14? Yo sé que muy pocos llegaban a Oseas, es un libro escondido, misterios de la Biblia. Existen, sí, Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, ¿por qué? Siempre la pregunta es: ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Por tu pecado. ¿Sí? Dicen en Sofonías, tranquilos, ni se esfuercen. Es un libro de la Biblia. En Sofonías capítulo 1, usted puede leer todo el capítulo 1, de verdad es bien interesante. Tal vez déjeme solamente leer el versículo 17. 16, día de trompeta, días de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. 17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y está hablando de Israel, porque pecaron contra Jehová. O sea, esto es algo real, esto es algo que es vigente para este tiempo. El pecado de Israel o sea, ellos creen que ¿cómo se llama el domo de hierro? Es la tecnología. Por eso yo les digo, el domo de hierro es Dios, ¿sí? Ellos creen que eso los protege. Nos dimos cuenta que no. Pasó lo mismo que con el ejemplo que vimos ahorita. El ejército, yo no sé, yo tengo un mapa, no, creo que no lo tengo. Un mapa de Israel, digamos, si usted ha visto noticias, yo creo que todos han visto noticias cómo es Israel y lo que está pasando, y tal vez explican ahí. El ejército que los atacó es ¿quién? Gaza. Gaza es chiquitico, es una cosita. Uno dice, la frontera, ¿cómo se llama? No la frontera de Gaza, sino la franja de Gaza, ¿cierto? Es pequeñito. Y ellos hicieron todo eso. O sea, uno dice, de los que menos esperaban. Tal vez lo esperaban de los sirios, de Egipto, de Irán, de otros grandes. Incluso hay un ejército, yo tengo el nombre, creo que es de Irán. A ver, yo miro. Se llama, sí lo tengo por aquí. Sí, Hezbollah. ¿Cómo es? Hezbollah. Ese es un ejército del Líbano. Es igual como los de Hamas, pero pues es del Líbano. Pero es que esta gente sí tiene 50,000 misiles, pero son misiles no como los de Gaza, y pues que igual hacen daño y toda la cosa, pero estos sí son de verdad un peligro. Es un ejército financiado por Rusia, por Irán. Realmente así acabarán con Gaza. Gaza no es el problema, ¿sí? Pueden acabar y Israel, y puede salir, voy a sacar a Gaza del mapa, y lo pueden hacer. El problema es el pecado, y todavía hay un ejército más grande. O sea que lo que les pasó a ellos fue como la historia que vimos ahora del pueblo de Israel con Josué. Los derrotó el ejército más pequeño, al que ellos decían ni muchas bolas le paraban, porque pues ese es el más pequeño. Les llegó y fue el que les hizo tanto daño. ¿Y a causa de qué? A causa del pecado. El llamado de Dios es arrepentirnos. Ahora déjeme terminar con este versículo. En Hebreos 12, 14. Porque no solamente yo digo, y bueno, lo he intentado hacer hoy, así como a modo rápido, no solamente quiero hablar de Israel, de por qué pasan, sino que todo esto tómelo para usted. ¿Por qué me pasa? ¿Sí? ¿Cómo estoy? O sea, cuando usted esté listo para la batalla, no es que usted esté, mejor dicho, más fuerte que nunca, no, es que usted esté a cuentas con Dios, ¿sí?
estoy en medio de un problema difícil en mi vida, ¿sabe lo que tiene que buscar usted? Estar en paz con Dios. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Diga, y la santidad. Veas algo que la Biblia habla mucho, la santidad. Incluso en Hebreos, usted puede leer Hebreos también capítulo 10, sí, y empieza a hablar de todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de que Él rompió el velo del templo para que por su sangre podamos entrar libremente. Y tan bonito todo eso como comienza, de repente de la mitad para allá empieza a decir la Biblia, dice pero ustedes, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, como que se activa la ira de Dios y empieza y termina diciendo, oh, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Y empezó así con algo pero Dios está esperando de nosotros algo, ¿sí? Santidad. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora dice, me gusta el 15, dice, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe qué tenemos que cuidar en nuestra vida? La gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que usted tiene que hay veces, dice, no deje de alcanzar. O sea que yo sí puedo dejarla de alcanzar en un momento y vivir la vida y sentir que no tengo su gracia, saber que estoy sin su gracia, Dios, como si hubiera perdido la gracia de Dios, pero es por causa de pecado. No estoy hablando de problemas, pero digo que yo cuento las dos historias siempre, porque no quiere decir que si usted está pasando por un momento difícil está en pecado. Eso es falso. Que si está en problemas está pecando. Entonces, vea a tal persona, vea cómo está. ¿Quién sabe qué pecado oculto tendrá? No, es falso, eso no es así. Todos pasamos por problemas, pero el problema, cómo queremos ver la ayuda de Dios, es cuando estamos en santidad, ¿sí? Cuando decimos, Dios, así como la oración de Israel, vuelvan su corazón, es la oración por nosotros, que siempre volvamos nuestro corazón a Dios, ¿sí? Ese es un lugar, y siempre lo he dicho, es un lugar de imperfectos, ese es un lugar donde los que estamos aquí todos somos tentados, ¿sí? Y es más, donde pecamos, pero ¿qué hacemos? Dios, perdónanos, porque no somos pecadores, pero cuando fallamos decimos, Dios, perdónanos, no quites de mí tu gracia, Jesús. Dios, gracias por tu perdón, ayúdame lo que estoy sucediendo, Dios, fallé, pero no quites de mí tu gracia. Dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y vivir un momento difícil de la vida, un problema, una guerra sin la gracia de Dios es grave. Es como vivir Israel, intentar hacer lo que está haciendo y creer que Dios va a estar ahí protegiéndonos. Él es un Dios. No crea que Dios es un Dios del Antiguo Testamento. A veces por eso cuando yo predico a mí me gusta hablar más de los pactos, dividir la Biblia en pactos, que dividirla en se me olvida la palabra, yo porque soy en dispensaciones, porque a veces se cree que en el Antiguo Pacto era un Dios de ira y era el Dios de los ejércitos. Ahora la dispensación del nuevo pacto, Él es solo amor y es falso, ¿sí? Él es un Dios de pactos, ¿sí? Y Él es Dios grande en misericordia, amén, pero también, y lo dice en el Nuevo Testamento, pero es un Dios también de ira y de misericordia, ¿sí? De ira no para con nosotros. Ahora, ¿usted cómo puede entender la ira de Dios? Yo se lo explicaba, no me acuerdo, una de estas prédicas que di hace poco, que les decía que mi papá es un hombre que ustedes lo conocieron, hola, una voz así grande, ¿no? Él siempre ha sido alto, él es más alto que yo. Mi meta fue alcanzarlo y no lo logré. Ahora mi meta es que él se encoge cuando yo esté así, ya yo esté. y él siempre fue así, pero mis amigos le tenían miedo a mi papá. Yo tuve una etapa de mi vida, Dios mío, ¿por qué me pasó? Me pegaban en el colegio. Yo estaba más o menos como en cuarto, quinto, por ahí. Y para mí lo mejor que me pasó a mí en esa época, yo estudiaba en un colegio cristiano. Y en el colegio cristiano me pegaban, eso es tremendo, ¿no? Tal vez era alistando para la persecución. y yo recuerdo que para mí lo mejor que me pasó, yo estaba en una ruta y en esa ruta yo llegaba con los ojos morados a la casa, porque pues de juego y todo, pero no, se pasaban. Cuando mi papá llegó y compró la ruta, para mí fue lo mejor que me pasó. Ahora de la ruta era mi papá. Tranquilos todos mis enemigos. En serio, mi papá daba miedo.
mi hermana casi no pudo tener pretendientes porque le daba miedo con mi papá, ¿sí? Tenía que como que, buenas. Y hasta ahí llegaban, eso era de verdad era serio. Pero para mí mi papá nunca lo vi así. Mi papá para mí nunca fue el airado, el malgeniado, el bravo. Mi papá es amor, ¿sí? Es el que me cuida. Que si lo vi airado, sí, lo vi. Muchas veces cuando personas querían hacer, sí, pero él con nosotros nos cuidó, nos protegió. Bueno, me corrigió, ¿sí? Pero ni siquiera cuando me corrigió lo vi, no era con ira así. Mi papá cuando me iba a corregir me decía: Diego, usted hizo esto y esto y esto, hágase acá, ponga la cola. En serio, te tomaba la calma. Yo estaba llorando, yo no, ponga la cola. Si se mueve le duele más. Sí, y yo tenía que estar ahí. Y cuando estaba ahí me iba a correr con una correa que yo decía: Dani, hoy que la correa de él no tenía chapa porque era una correa vía, pero era de cuero. Que están rifándose la correa del bajo, que es de cuero, para ver quién le da, y poner un versículo para darle a los niños de la casa. Y yo estaba ahí y él empezaba a decirme: Diego, esto es por lo que usted hizo, porque no sé qué, no sé qué. ¡Chaca! ¡Tra! Esto es porque no sé qué. Era muy diferente. Y yo creo, Dios, la Biblia dice: Él es Jehová. Y eso no solo del Antiguo Testamento, es del Nuevo. Él es Jehová de los ejércitos, Dios temible en batalla, el Dios de la guerra. Él es Dios amoroso para con sus hijos. Es un Dios, como decía mi esposa, obsesionado amor para con nosotros, que Él cuida a su cuerpo, a su pueblo y a sus hijos porque nos ama, ¿sí? Pero Él, leíamos en Hebreos, Él está esperando la santidad también de su pueblo, ¿sí? No esperemos. Les hablaba de arrancar leyendo el Salmo 91, quería estudiarlo, pero pues se acabó el tiempo. La cobertura de Dios, alejarme de la cobertura de Dios, irme como el hijo pródigo a hacer lo que yo quiero. ¿Y dónde está mi padre que me protege? ¿Sí? Vea lo que estoy pasando y no tengo nada. Pues amigo, es que usted usted se fue. Vuelva a su padre, ¿sí? Vuelva a su padre. Ahí es donde hay bendición. Ahí es donde somos guardados, ahí es donde somos cuidados. Ahí es donde Dios quiere que estemos. Vuelva. Nunca es tarde. Dios, perdóname, ¿sí? Dios, te fallé. Dios, mira, yo siempre he dicho: usted tiene que ir a Dios pidiendo la ayuda a Dios. Esta tentación para mí está difícil de soportar. Ayúdame. Dice, eso es alcanzar la gracia. Alcanzar la gracia. Más bien no deje que por su pecado dejes de alcanzar la gracia de Dios y después empieza y os estorbe. Entonces el llamado hoy no es solo hablar mal de Israel. El llamado hoy es de verdad a que nosotros nos revisemos también y a que vivamos en santidad, a que tomemos a Dios en serio. Dios es nuestro Padre, Dios amoroso, Él cuida de nosotros, pero no peleemos batallas fuera de su gracia, fuera de su cobertura. A que estemos juntos, a que busque la gracia de Dios, esa fortaleza incluso para no pecar. Dios, no permitas que caigamos de tu gracia. Ayúdanos a vivir en santidad, ¿sí? Si estamos acá es porque realmente amamos a Dios, porque sabemos que aunque fallamos, y cada uno ha fallado a Dios en esta semana de una manera, yo lo he hecho, cada uno lo ha hecho, pero decimos: Dios, perdóname. Dios, mira, te amo, te necesito, Jesús. No estamos viviendo como pecadores, ¿sí? Pecamos, fallamos, pero pedimos: Dios, perdóname, ¿sí? Te necesitamos. Pónganse en pie un momento. Hagamos una oración. Y perdón, me pasé ahí unos minuticos, no quería hacerlo, pero quería terminar ahí. Y faltaron otras que alcanzaría para la segunda reunión. Los que quieran quedarse en la segunda reunión. No, así. Dios, gracias, tú eres un Dios bueno y fiel. Gracias, Padre, por tu bondad, Jesús. Mira, oramos hoy por el conflicto, Jesús, entre Israel, Palestina, Jesucristo, lo que está sucediendo. Solo tú conoces, Jesús, sus corazones, aún la gente inocente que está sufriendo a causa de este conflicto. Yo pido para que tú muestres tu amor hacia ellos, para que el corazón de estas personas sea vuelto a ti, Padre, para que vean tu rostro, para que así como profetizaban a Israel, cada uno de estos profetas decían: vuelvan su rostro a Dios. Jesús, que te conozcan, Padre, que ellos puedan llegar a salvación. Pedimos, Padre, por Israel, Jesús. Pedimos por la paz, y no solo por la paz, sino por su salvación, Padre. Que ellos vuelvan a ti, que vuelvan a tus caminos, Jesús, para que puedan ser guardados, para que puedan ser cuidados
como ese pueblo tuyo, Dios amado. Gracias te damos y los bendecimos y los ponemos en tus manos, todo este conflicto que está pasando, Padre, que pueda llegar a esa paz. Oramos por esa paz de Israel, oramos por esa paz de Israel, Jesús. Gracias te damos, también oramos y yo oro en esta mañana, Jesús, para que tú tomes nuestra vida. Solo tú sabes por lo que pasamos, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestros pecados, qué es lo que cometemos, en qué te fallamos. Y pido para que tú seas fortaleciéndonos, que tú primero seas perdonando nuestros pecados. Dios, perdona, así como dice la oración, perdona nuestros pecados, y Dios, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de tentación, fortalécenos en la tentación, que sea tu gracia sobre nosotros, ayudándonos en estos momentos difíciles, Padre, en estos pecados tal vez que para nosotros han sido difíciles de dejar. Pido que sea esa gracia poderosa, ese brazo extendido de Dios, ayudándonos a salir de este pecado, de estas cosas que hemos querido dejar de hacer, de ver, de Dios, ayúdanos, fortalécenos. Llévanos a estar bajo tu gracia, esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos protege. Dios, tú eres ese escudo de hierro alrededor de nosotros. Tú eres ese ángel de Dios que acampa alrededor de nosotros, Padre. Ayúdanos, Jesucristo. Oh Jesús, a vivir en santidad. Perdónanos, Jesús. Oh, ayúdanos, Jesús. Por eso podemos orar, Dios, que el que habita el abrigo del Altísimo, Dios, nosotros que habitamos ese abrigo del Altísimo, moramos bajo tu sombra. Podemos decirte, Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el Dios en que confiamos, Padre. Tú eres el que nos libras del lazo del cazador, de enfermedades, de pestilencia mortal. Dios, tú nos cubres con tus plumas, bajo tus alas estamos seguros y hallamos refugio. Tú eres nuestro escudo y grande es tu fidelidad. Por eso, Dios, no tememos del terror de la noche, no tememos, Jesucristo, de la flecha que vuela de día, ni de pestilencia que anda en tinieblas. No tememos de la destrucción que hace estragos en medio del día. Y aunque caigan 1000 a nuestro lado, 10,000 a nuestra diestra, sabemos que no llegarán a nosotros, porque con tus ojos nos miras, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro refugio, porque tomamos a ti como Altísimo, te tomamos como habitación, y por eso sabemos que no nos sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a nuestra morada, porque tú eres el que nos guardas, porque ángeles acampan alrededor de nosotros y nos guardan en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevan para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, y hollaremos al cachorro, al león y a la serpiente, porque en ti, Dios, está puesto nuestro amor. Entonces por eso nos librarás, nos exaltarás, porque hemos conocido tu nombre. Podemos orar a ti y tú nos respondes. Estás con nosotros en nuestra angustia, nos rescatas, nos sacias de larga vida y nos haces ver tu salvación. Dios, gracias te damos, Jesús, gracias te damos, Jesús. Te necesitamos, Cristo, te necesitamos todos los días, Padre.